¿Cómo están, estudiantes? En este video entonces vamos a estar resolviendo nuevamente un problema sobre triángulos que nos dice así. En la figura, KLM es un triángulo equilátero. Fíjense acá en esta figura, como podemos ver, tenemos el triángulo ABC, que es el triángulo más grande, y tenemos también el triángulo KLM, como nos dice allí en el ejercicio, que es un triángulo equilátero. De hecho, que se forman varios otros triángulos, como el triángulo AKM, MLC, pero de ellos no tenemos un dato así tan específico. Entonces, lo primero que nos dice es que el triángulo KLM, que es el que está en el centro, entonces es equilátero. Y luego lo que nos pide calcular es el valor de m menos n, donde podemos ver que el ángulo m es este ángulo que está aquí y el ángulo n es el ángulo que podemos ver aquí un poco más abajo. Entonces nos está pidiendo una relación entre ambos ángulos, o sea, cuánto es la resta de m menos n. Entonces acá la respuesta dice que tiene que salir 12 grados, es decir, la diferencia entre esos ángulos es de 12 grados. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es pintar algunos ángulos aquí, marcar en la figura para que sea un poco más específico y sea más fácil hallar las ecuaciones. Entonces, primeramente, como ya dijimos, el triángulo KLM es un triángulo equilátero, por eso quiere decir que todos sus ángulos van a ser 60, es decir, que esto que están acá en verde es 60. Este ángulo que pusimos acá en celeste, vamos a llamarle el ángulo alfa. Los ángulos del triángulo equilátero son 60 grados, vamos a colocar aquí, y este ángulo es el ángulo n que ponemos nuevamente en rojo para que se entienda bien. Nosotros lo que queremos es una relación entre m y n. Entonces, lógicamente lo que vamos a ir haciendo siempre es tendiendo a hacer relaciones entre alfa con m y alfa con n, porque fíjense que de cierta forma este ángulo alfa va a ser la clave, puesto que alfa se relaciona con m en este triángulo AKM. Acá podemos poner que la sumatoria interna es 180 y se relaciona con el ángulo n en el sentido de que es un ángulo adyacente suplementario con el ángulo n. Es decir, que alfa más 60 más n es igual a 180 grados, puesto que juntando estos tres ángulos tendremos el ángulo extendido. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos por ese camino a ver si podemos llegar a responder la pregunta. Entonces seguimos, planteamos primeramente la ecuación, como ya dijimos en el triángulo AKM. La sumatoria de los ángulos internos de dicho triángulo son alfa más 48 más m es igual a 180 grados, puesto que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a esta suma. Luego entonces lo que podemos hacer es ir procesando. Fíjense que acá el 48 que está sumando en el primer miembro puede pasar restando al segundo y nos queda que a más m es igual a 180 menos 48. Luego entonces lo que vamos a hacer aquí es 180 menos 48 es 132 y la m que está sumando va a pasar restando. Entonces nos queda que alfa es igual a 132 menos m, menos el ángulo m. A eso es a lo que nosotros le vamos a llamar ecuación número 1, donde ya tenemos una relación entre el ángulo alfa y el ángulo m. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la relación entre el ángulo alfa y el ángulo n. Y luego para poder hallar la relación entre m y n, como ustedes podrán ver. Entonces aquí, como ya hemos dicho también, el ángulo alfa más 60 grados más n es igual a 180 por ser ángulos adyacentes suplementarios. Entonces allí está planteada la ecuación. Luego entonces procesamos nuevamente esto, el 60 que está con suma en el primer miembro pasa restando al segundo y nos queda que alfa más n es igual a 180 menos 60. Luego 180 menos 60 es 120, entonces nos queda que alfa más n es igual a 120. Y a esto le llamamos ecuación número 2.
Ahora ya tenemos una relación entre alfa y m y alfa con n. Entonces lo que vamos a hacer es ahora hacer una sustitución de la ecuación 1 dentro de la ecuación 2. Es decir, fíjense que acá si copiamos la ecuación número 2, que es a más n es igual a 120, algo que ya se demostró, que es la ecuación 2, y lo que vamos a hacer es, en vez de alfa, vamos a reemplazar su valor con respecto a m. O sea, nosotros sabemos por la ecuación 1 que alfa es igual a 132 menos m. Y eso es lo que vamos a escribir acá. O sea, en vez de alfa ponemos su valor, que es 132 menos m, y luego más n es igual a 120, se baja igual. Entonces, fíjense que allí ya logramos introducir en una misma ecuación tanto m como n, que es realmente la relación final que nos pide el ejercicio. Entonces ya hemos dado un paso fundamental para poder demostrar si realmente a qué es igual el valor de m menos n, si es igual realmente a 12 grados. Bueno, entonces aquí procesamos esto, el 132 que está con suma en el primer miembro va a pasar con resta en el segundo y va a quedar menos m más n es igual a 120 menos 132. Lógicamente esto se copia igual, menos m más n es igual a menos 12, puesto que 120 menos 132 es igual a menos 12. Luego entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 para que no quede en menos 12 en negativo. Fíjense que si ustedes acá en el ejercicio miran, la m está positivo y la n está negativa. Entonces acá la m está negativa. También por eso tiene mucho sentido multiplicar por menos 1 para lograr, digamos, asemejarnos o llegar a lo que queremos demostrar. Entonces se multiplica toda la ecuación por menos 1. Esto significa que todos los que tienen signo menos van a pasar a más y los que tienen signo más van a pasar a tener signo menos. Entonces va a quedar de la siguiente forma: m queda positivo, n queda negativo y el 12 que estaba negativo queda positivo, y allí nos sale que m menos n es igual a 12 grados. Fíjense acá, eso era lo que nosotros queríamos demostrar, que m menos n que era igual, y ya sabemos entonces que es igual a 12 grados, como también ya habíamos visto al comienzo, que era la respuesta que trae el libro. Pero de esta forma entonces es de la forma en que se llega a dicho resultado. Nosotros no podemos saber o no sabemos por en cuánto es el valor de m o de n, pero sí sabemos que la resta entre ambos ángulos es igual a 12 grados, es decir, m es mayor 12 grados que n. Y con esto queda entonces respondida la pregunta inicial del problema. Muchas gracias.